Bendiciones, amada iglesia. Qué bueno que podemos estar juntos, habiendo cantado la palabra, habiendo orado la palabra, leído su palabra. Tenemos la oportunidad de escuchar la predicación de su palabra. Les invito a que vaya conmigo a la carta de Filipenses, capítulo 3. Continuemos con nuestra serie que hemos estado predicando en esta carta, versículo por versículo. Y lo invito a que vaya conmigo a Filipenses 3, versículo 17. Bueno, antes de comenzar y dar lectura y orar y demás, quería dar gracias al Señor. He visto tantas peticiones de oración contestadas en medio de nuestro pueblo, en la mañana, en medio de los saludos y demás, escuchar como hermanos gozosos por las contestaciones de Dios a sus oraciones, ¿verdad? Y sabemos que la oración no es un acto de torcer el brazo de Dios, al contrario, es reconciliar nuestros deseos, nuestras mentes con la voluntad de nuestro Dios. Y damos gracias al Señor, que el Señor siempre contesta las peticiones, siempre contesta las oraciones. No las va a contestar necesariamente según nuestros deseos, pero sí según su voluntad. Y su Espíritu que está en nosotros nos hace sentir en paz, porque sabemos que servimos a un Dios soberano que está en control de todas las cosas. Si alguno tiene tiempo durante la semana, tomamos para orar congregacionalmente a las 6:30 de la mañana hasta las 7:30 de la mañana. Estamos una hora, tenemos tiempo de oración y presentamos nuestras peticiones. Al final le puede preguntar a las personas que están en el ministerio de bienvenida cómo conectarse y demás. Lo hacemos en línea y hacemos esto los martes, miércoles y jueves. Y usted ahí conoce a sus hermanos a través de sus peticiones, conoce las luchas que estamos viviendo cada uno y puede llevárselas también para orar a nivel personal. También tenemos un tiempo de lectura y reflexión bíblica, pero nos concentramos en lo que es la oración. Así que damos gracias a Dios por todas esas peticiones que se han contestado a través de ese tiempo de oración y a aquellos hermanos fieles que han estado ahí junto con un grupo de hermanos orando cada semana. Les invito, como he dicho, al capítulo 3 de la carta a los Filipenses, versículo 17. Voy a leer la sección completa. Estamos de frente a una sección del versículo 17 al 21. En el día de hoy me voy a enfocar en el versículo 17. Encontré, va a ser demasiado abrumador, así que lo he dividido en 3 predicaciones por unas verdades importantes que tenemos en estos versículos. Hoy vamos a estar, como he dicho, enfocados en el versículo 17, pero voy a leer completamente la sección la cual he titulado Los ciudadanos del cielo. Los ciudadanos del cielo. Hoy vamos a ver nuestra primera predicación de esta serie. Hermanos, sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Porque muchos andan como les he dicho muchas veces, y ahora se lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. Oramos, mis amados. Padre, nos acercamos, Señor, con temor y temblor, sabiendo que tu palabra es santa, tu palabra es perfecta. Tu palabra muestra, Señor, nuestra iniquidad, nuestros pecados, nuestra bajeza. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es la verdad que nos sostiene, que nos ha dado la libertad, que nos ha conducido a Cristo. Y hoy podemos palpar esa realidad a través de este texto, reconociendo que somos ciudadanos celestiales, a pesar de que vivimos
en este lado de la eternidad, Señor. Pero sabemos que estamos solo un paso el día que tú decidas, porque tú eres soberano, Señor. Y sabemos que ya pronto, Señor, tu Hijo amado Jesucristo vendrá y recogerá a su novia. Estaremos con Él para siempre, Señor. Te rogamos que permitas que a través de la predicación de tu palabra, Señor, tu nombre sea exaltado, tu pueblo, Señor, sea edificado, confrontado con las verdades y animado a obedecerte, Señor. Y todo aquel que esté aquí, Señor, que no te conozca, ten misericordia, Padre, abre sus oídos, abre su corazón a las verdades de tu palabra, Señor. Te rogamos estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. Escuchando a un profesor de universidad hablando en una entrevista sobre el propósito de asistir a la universidad, dijo lo siguiente: tus profesores te influirán y te moldearán, por lo que debes preguntarte: ¿son mis profesores personas a las que quiero parecerme? Y esto es cierto, mis amados hermanos. Nos volvemos como las personas que nos rodean, como aquellas personas que le damos permiso a influenciarnos, como aquellas personas a quien hemos decidido imitar, consciente o inconscientemente. Vamos a terminar modelando a aquellas personas que admiramos. Pues nuestra naturaleza humana, de la manera que Dios nos ha creado, Dios nos creó como imitadores. Los que han tenido la oportunidad de criar hijos entienden esto muy claramente, el tema de la imitación. Los niños buscan en su infancia, a una temprana edad, imitar a sus padres. Me acuerdo cuando mi hijo Alexander, que ahora es un hombrecito hecho y derecho, tenía la edad de a lo mejor 3, 4 años, le encantaba afeitarse, nos afeitábamos juntos. Y él tomaba, le tuvimos que comprar hasta un kit, un paquete de afeitarse y todo, claro, sin navaja, una navaja de juguete. Y llegaba el tiempo de afeitarme y estaba mi hijo en un escalón al lado mío, mirándonos ahí, y él haciendo exactamente lo que yo hacía. No puedo olvidarme de eso. Íbamos al baño y quería ir con papá y quería hacer lo mismo que yo hacía y quería hacerlo igual como yo lo hacía. Se ponía los zapatos igual, la ropa igual. Definitivamente, ¿qué etapa más bonita podemos tener con nuestros hijos en esa etapa de la imitación? Sabemos que la afirmación que hacen muchos de que el comportamiento de los niños es un reflejo del comportamiento de los adultos cerca de él, sabemos que es cierta. Nuestros hijos en gran parte en sus vidas son nuestros imitadores en su vida práctica en el día a día. Esto es algo que nace por impreso en el código genético de nosotros. Independientemente de cuál sea el país, de cuál sea la etnia, de cuál sea el color de su piel, independientemente de lo que sea. Es algo que está ahí con el humano, como Dios lo ha diseñado. Dice un estudio en cuanto a esto, en cuanto a la imitación de los infantes, dicen algunos psicólogos, desde el punto de vista neurofisiológico podemos comprender lo importante que es la imitación de un bebé en su etapa de infancia en el desarrollo de su cerebro. Ha reconocido la ciencia cuán importante para el cerebro del niño es la imitación. De igual manera, hermanos, en nuestro nacimiento espiritual, necesitamos imitar para desarrollar nuestra vida espiritual. Jesús le dijo a Nicodemo en su conversación con este rabino judío: es necesario nacer de nuevo. La vida del cristiano empieza siendo como un bebé espiritual que día a día va creciendo y fortaleciéndose. Necesita sin duda la obra del Espíritu Santo, necesita la palabra de Dios como esa leche espiritual que nos describe el apóstol Pedro en su carta para poder crecer y fortalecerse.
pero también, mis hermanos, necesita ejemplos para imitar, como un niño imita a sus padres, hermanos, familia, a sus adultos a su alrededor, y así desarrollarse hasta la adultez. El mandato reiterado, de hecho, de nuestro Señor Jesucristo es a imitarlo. Dice el Señor Jesucristo: venid en pos de mí. Este mandato de nuestro Señor no ha sido reemplazado ni mejorado, cambiado de ninguna manera. Es la obligación más fundamental que tiene el creyente. Pablo, de hecho, le expresa a sus hermanos en Galacia: hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. A los corintios le dijo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. La vida del cristiano se resume en una sola cosa: ser más como Cristo. Sin embargo, el humanismo, la corriente de pensamiento de este mundo, lo que promueve es lo opuesto, el individualismo. Mucha gente termina tratando de ser original. Usted lo nota en las redes sociales, todo el mundo quiere ser muy original. Usted lo nota en los videos, las cosas locas que hacen, porque no hay otra manera de explicarlo. Pero en realidad, ese deseo de ser original solo se convierte en una mala copia del original. Vivimos en una sociedad que nos exhorta a trazar nuestro propio camino, a ser únicos. De hecho, la idea de ser una copia o de imitar a alguien más podría ser hasta ofensiva en este tiempo, en esta sociedad. Queremos, en cierta manera, ser completamente originales. Queremos definir nuestra identidad y destino de una manera independiente. Pero esto, lejos de darnos libertad, solo nos da más esclavitud. El afán de encontrarnos a nosotros mismos, el original, lo que deja es frustración. Porque Dios no nos creó para eso. El único original es Dios. Vemos cómo los niños, cuando se convierten en adolescentes, todos que ya han pasado por eso, una etapa que me está ocurriendo en este tiempo con mi familia. En esa etapa de la adolescencia, es una edad de querer separarse de la imitación. Ahora quiero ser yo, ahora quiero vestirme como yo deseo, no me quiero vestir como mi papá. Ahora yo quiero hablar como yo hablo, yo quiero hacer las cosas que yo quiero hacer, quiero ser yo. En cierta manera, no es un mensaje que te va a expresar tu adolescente, pero si tienes un adolescente o has criado un adolescente, estás muy claro de lo que te estoy diciendo. Porque es exactamente así. Ya se acabó la imitación. Ahora entra la rebeldía. Ahora entran otros problemas graves de buscando su identidad. Y lamentablemente algunos la buscan en los lugares equivocados cuando deberían buscarla en Cristo. Pero asimismo, nosotros los cristianos caemos a veces en este humanismo. Caemos en este individualismo que va en contra de las Escrituras, como si fuéramos ese mismo adolescente. Hacemos comentarios como este: yo no sigo a hombres, yo sigo solo a Cristo. Y algunos hasta aplauden ese comentario. Pero la realidad es que la Biblia no dice eso. Algunos dicen: yo no necesito pastores que me dirijan, yo tengo las Escrituras y me dicen lo que tengo que hacer. Yo no necesito a nadie para vivir mi vida cristiana, solo necesito a Cristo. Vemos aquí una cantidad de verdades mezcladas con algunas cosas que no son ciertas, lo cual lo hace una mentira y no es lo que nos dirige la Escritura. Algunos dicen: yo no voy a seguir a ningún hombre porque al final todos son pecadores. Hermanos, debemos reflexionar sobre esto, porque la Biblia nos da unas instrucciones claras en que debemos ser imitadores.
Algunos me preocupan más, que son algunos que no lo expresan necesariamente en palabras, pero dentro de sus corazones, muy profundo en sus corazones y en sus mentes, viven con estas aseveraciones que acabo de hacer. Sin duda, Dios te ha hecho un individuo diferente a todos, pero esto no define tu propósito de vida. Tu propósito de vida como cristiano no es ser un original. Tu modelo original ya no sirve. Por eso fue que enviaron un modelo perfecto, el verdadero original, que es Cristo. Ese modelo original que cargó nuestra maldad. Hermanos, entendamos que nuestro original fue desechado por nuestro pecado. Cuando cada discípulo se encuentra con Jesús, las primeras palabras que recibe de nuestro Señor son las siguientes: niéguese. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y que me siga. Se acabó el original, hermano. Niégate a ti mismo. Eso fue lo que pasó cuando el Señor nos salvó. Murió quienes éramos y ahora vive Cristo en nosotros. Porque es que estamos buscando ser este único original. El propósito de todos aquí es parecernos a Cristo. Todos en nuestras condiciones de diferencia, en nuestras personalidades diferentes. Esa es la gloria de nuestro Señor. ¿Estamos buscando ser originales y alejarnos de los modelos humanos? Enfrente de nosotros en este texto tenemos un llamado claro a ser imitadores de nuestro Señor, imitando a otros imitadores del original. Hoy nos encontramos con este mandato que el Señor nos ha dejado para ser más como Él. Sean imitadores de los cristianos que viven como ciudadanos celestiales. En esta sección del 17 al 21, veremos estos elementos prácticos que Pablo nos presenta en la búsqueda de la semejanza de Cristo. Veremos hoy lo que es la imitación, imitar a otros cristianos. La semana que viene veremos que los ciudadanos celestiales huyen de los enemigos de la cruz. Y finalmente, domingo posterior, miraremos que los ciudadanos celestiales ponen su mirada en la esperanza de Cristo. Hoy, como he dicho, veremos ese versículo 17 y veremos ese primer punto que tenemos para el día de hoy. Es que los ciudadanos del cielo imitan. Los ciudadanos del cielo imitan. Vemos cómo Pablo comienza este versículo. Por tercera vez en la carta, Pablo se dirige a los filipenses como hermanos. Como hermanos. Vemos aquí que Pablo, sin duda alguna, es familia de los filipenses, como somos cada uno de nosotros. Y somos familia de sangre. La sangre de Cristo nos hace familia. En el texto griego, la frase que comenta, que vemos aquí, hermanos, sean imitadores míos, significa literalmente, y entiendo que es la mejor traducción, sean imitadores conmigo. Pablo instó a los filipenses a imitar su manera de vivir. Él no estaba hablando de que él poseía una perfección espiritual, sino que animaba a los filipenses a seguirlo como un pecador imperfecto en su esfuerzo por alcanzar su meta, la cual es la semejanza de Cristo, como hemos visto en los versículos anteriores. Si Pablo hubiera sido perfecto, no habría sido un buen ejemplo para que los creyentes lo pudieran seguir. Ya a este punto Pablo ha dicho claramente en los versículos anteriores que no es perfecto, que no pretende haberlo alcanzado todo.
pero siendo imperfecto, podemos aprender de cómo vencer nuestras imperfecciones. Podemos aprender a través de la vida de Pablo cómo manejarnos a través de los diferentes problemas de la vida, cómo manejarnos a través de las frustraciones y adversidades. Necesitamos, hermanos, imitar a personas que son pecadores como tú y como yo. Ver cómo luchan con su pecado. Todos estamos claros que Cristo es el modelo perfecto, a quien los creyentes debemos imitar. Pero hay una gran, pequeña diferencia. Cristo nunca buscó la perfección. ¿Por qué? Porque siempre ha sido perfecto. En el caso de Pablo es muy diferente. Pablo está con nosotros en la carrera de la fe. Y por eso es un ejemplo para que los creyentes podamos seguir. Pablo fue un ejemplo de victoria sobre la carne, de victoria sobre la tentación, de adoración en medio del sufrimiento y la tribulación. Fue un ejemplo en el servicio a Dios, un ejemplo de paciencia, de perseverancia, un ejemplo de cómo manejar sus recursos materiales, un ejemplo de cómo manejarse las relaciones con los hermanos y aún con los que no son hermanos. El pastor MacArthur comenta en cuanto a esto, en cuanto a la imitación bíblica, y dice de la siguiente manera: el propósito de la imitación bíblica es que seamos transformados a la imagen de Cristo. Es parte del proceso del imago Dei en nosotros, una imagen que ha sido quebrantada por el pecado. No somos criaturas nuevas para obtener una versión mejorada de nosotros mismos, sino parecernos más y más a nuestro Señor Jesucristo. Fin de la cita. Alguien podría pensar que el apóstol Pablo estaba siendo orgulloso en ponerse él como el ejemplo a seguir. Pero sin duda no es así, hermanos. La palabra de Dios ha sido inspirada por el Espíritu Santo y no hubiese permitido que el pecado de Pablo fuera de esa manera, afectara la escritura de nuestro Señor, que es eterna. Antes de ponerse a sí mismo como ejemplo, el apóstol Pablo ya había recordado a los filipenses quién es el modelo supremo, quién es el ejemplo. Cuando vemos en el capítulo 2, versículos 5 en adelante, nos dice: tengamos la misma actitud de nuestro Señor. Nos habla de la humillación del Señor Jesús, nos habla de la exaltación del Señor Jesús. O sea que Pablo está muy claro de que el modelo supremo es Cristo. Y así mismo lo entendieron los hermanos en Filipos. No fue que ellos empezaron a leer la carta en el capítulo 3. La carta se leyó completa. Aún así Pablo le dice de la misma manera a los hermanos en Corintios, como ya he comentado: sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. El apóstol Pablo no trataba de ponerse en un pedestal como si él fuera perfecto. Como ya he dicho, él mismo dice en el texto que no es perfecto, que no lo ha alcanzado todo, que está corriendo al blanco, que está corriendo a la meta, que es Cristo. Pablo lo que está haciendo es invitándonos a correr en la carrera de la fe. Pablo está siendo un ejemplo para nosotros de cómo correr la carrera de la fe. Pero él está corriendo con nosotros. De hecho, ya corrió la carrera, ¿verdad? Debería decir. También Pablo se pone como ejemplo porque sabe que sus hermanos filipenses están rodeados de judaizantes, están rodeados de la inmoralidad. Y los filipenses necesitaban un ejemplo real, palpable de la devoción cristiana. Y ellos habían estado muy cerca del apóstol Pablo. Por esto es que Pablo insta a los filipenses a imitarlo. Pero nos damos cuenta de algo importante, es que Pablo no está diciendo imíteme a mí solamente. Si vemos el texto, cuando dice al final del versículo, el ejemplo que tienen en nosotros. Vemos ahí ahora que es plural. O sea que el apóstol Pablo está invitando a imitarlo a él, pero está invitando a que imitar a quién. A ese nosotros. ¿Y quiénes son esos nosotros?
Bueno, pues en la carta y en el contexto de la carta, sin duda alguna, es Timoteo y Epafrodito. Pablo ya le había dicho acerca de Epafrodito. De hecho, en el capítulo 2 le dice: recíbanlo pues en el Señor con todo gozo y tengan en alta estima a los que son como él, porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en el servicio de ustedes hacia mí. Vemos aquí que Pablo no tan solo está invitando a que lo sigan a él, sino también a los que son como él, y en este caso tenemos dos ejemplos más, Timoteo y Epafrodito. Esta frase, sean imitadores míos, hermanos, no es una sugerencia. Ese verbo sean es un verbo presente, lo que significa es que siempre está activo en nuestra vida. No es algo que podemos dejar de hacer, es algo que es presente en nuestras vidas. Te levantas mañana y ese sean te aplica todavía. Y mañana y te aplica nuevamente. Pero algo importante de ese verbo es que es un imperativo. Sean imitadores. Esto no es una sugerencia, mi hermano. El Señor nos está mandando hoy a que seamos imitadores. Ese sean implica llegar a ser, producirse, realizarse. O sea que estamos en un trabajo continuo de buscar ser imitadores. Esa palabra imitador, de la cual vemos la palabra, ¿verdad?, original mimetai, que habla de ¿verdad?, los mimos que hacen, imitan y demás en este mundo de las artes y demás. Pero un imitador es alguien que imita, copia el comportamiento, expresiones, gestos, actividades, tonos de voz de otras personas. Es exactamente lo que nos está diciendo el apóstol Pablo, que debemos ser imitadores. Como dije, la mejor traducción es: sean imitadores conmigo. Y esto exactamente vemos que es el llamado de nuestro Señor Jesucristo. Este no es el llamado de Pablo, este es el llamado de Cristo. Y el apóstol Pablo nos está acercando al llamado de Cristo. En Mateo 10:25 el Señor Jesús dijo a sus discípulos: le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y su siervo como su Señor. Vemos imitación. El llamado, hermanos, que nos ha hecho Jesús a todos es imitarlo a Él, imitando a aquellos que lo están imitando, seguir a aquellos que están siguiendo a Cristo. Pablo, como un comandante de una milicia, le está diciendo a sus hermanos en Filipo: síganme a mí. Esto no es una opción, sino un mandato de parte de Dios. Y no importa la edad que tengas, mi hermano, porque podrías decir: bueno, es que yo estoy viejo ya para imitar, que me imiten a mí. Si estás pensando de esa manera, hermano, preocúpate. No has llegado al blanco, no has llegado a la meta que es Cristo. Habrá hermanos que son más maduros que tú y tienen mucho que enseñarte. Y habrá algunos que no son tan maduros como tú, pero algunas áreas de tu vida algo tendrán que enseñarte. Llamado a la iglesia hoy es que seamos todos imitadores de Cristo. Sabemos que estudiar la palabra de Dios es crucial, sabemos que orar es esencial, sabemos que adorar a Cristo es central en nuestras vidas, pero también imitar ejemplos de la vida cristiana es esencial para el cristiano, de la misma manera que es totalmente necesario para un niño imitar a los adultos. Pablo hace este llamado no tan solo en esta carta, como ya he leído en 1 Corintios 11:1, sean imitadores de mí como también lo soy de Cristo. En 1 Corintios 4:16 dice: por tanto los exhorto, sean imitadores míos. En Efesios 5:1 les dice a los efesios: sean pues imitadores de Dios como hijos amados. En la carta a los tesalonicenses les dice: y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor. En 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 14 dice: pues ustedes, hermanos, llegaron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea.
En 2 de Tesalonicenses les dice, pues ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. También hay un poco más adelante, dice, no porque no tengamos derecho a ello, sino para ofrecernos como modelo a ustedes a fin de que sigan nuestro ejemplo. Esto es algo muy claro en las cartas paulinas, es muy claro. Es imposible que leamos las cartas paulinas y no recibamos un llamado a imitar a aquellos que están imitando a Cristo. También el autor de Hebreos nos invita a ser imitadores. En Hebreos 6:12 dice, a fin de que no sean perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Hermanos, Jesús no está presente con nosotros de manera visible, lo cual yo creo que usted está convencido hasta ahora, y espero que esté convencido, porque si no estuviera preocupado por otros temas. Por lo tanto, su cuerpo, la iglesia, nosotros podemos imitarlo a través de los ejemplos que ha dejado en su iglesia. Y lo bueno de esto es que el Señor no nos ha dejado un solo ejemplo para imitar, un solo hombre para imitar, sino que nos ha dejado un cuerpo, la iglesia, un cuerpo de ejemplos para imitar. Y el llamado, mis hermanos, es imitar imperfectos. Podemos ver en la misma escritura las debilidades del apóstol Pablo, pecados que cometió, aún una confesión de parte de él en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 15, dice, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Este es el hombre que nos está diciendo, imítame a mí. Aún nos encontramos en Romanos 7, una situación difícil donde vemos que Pablo está como que perdiendo la lucha con el pecado. Sabemos que el Espíritu lo sostuvo, pero vemos un hombre frustrado con su pecado, frustrado con ese cuerpo de muerte. Ese es el hombre que nos está diciendo, imítame a mí. Debemos librarnos del pecado, de pretender ser lo que no somos en frente de aquellos que nos están siguiendo en el caminar cristiano, hermanos. No hacemos ningún bien. A veces hay algunos que caminan como que pareciera que caminan por las nubes, pero sabemos que es solo una mentira. Sé cuidadoso en que la razón por la que te sigan es porque la gente piensa que eres inalcanzable. Estás en un gran peligro, un gran peligro. No pretendas ser lo que no eres. Si el apóstol Pablo, con toda la sabiduría que tenía, que no creo que haya nadie aquí que tenga esa sabiduría, bueno, no hay nadie aquí que tenga esa sabiduría, presentó sus debilidades, sus pecados aún expuestos en las cartas, ¿por qué nosotros lo haríamos de manera diferente? Sería una necedad. Debemos tener cuidado de no tener un concepto más alto de nosotros mismos, amados hermanos. Para que alguien nos imite, nuestros hijos, nuestra esposa, no es requisito que seamos perfectos, no es requisito presentar una cara de la cual no somos. Parte de imitar es encontrarnos con las debilidades de aquellos que imitamos, para aprender cómo lidiar con nuestros pecados, cómo lidiar con el perdón, cómo lidiar con la frustración. Tuve en estos días un error que cometí con uno de mis clientes, que saben, todavía tengo un trabajo secular y bueno, no hay nada secular, la realidad es mi trabajo porque soy cristiano donde quiera que estoy. Y cometí un error con un cliente. Estaba una de las empleadas de la oficina y cuando nos dimos cuenta del error, enfrente de la empleada hizo una llamada al cliente y le dije, mira, perdóname, cometí un error, hicimos tal y cual, pero nosotros nos vamos a encargar de arreglar todo, perdóname, de verdad que fue un descuido. Y me acordé de un momento cuando tenía más empleados y ese era básicamente
siempre mi regla, el presentar, o sea, ser honesto con el cliente, decir las cosas como son. Y siempre me gané el respeto de mis empleados, siempre. ¿Pero por qué? Porque no están siguiendo a alguien inalcanzable. Dicen, él también se equivoca, él también comete errores. Y en vez de hacer daño, hace bien. Y no es que hacemos los errores por hacerlos, por favor. Pero tengamos claro que todos aquí tenemos debilidades. Y a veces somos tan necios que tratamos de esconderlas. Esa es la mejor parte de la imitación. Porque para perfecto Cristo. O sea, si necesitamos un modelo perfecto es Cristo. No hay ninguno de nosotros aquí. No tengas miedo. En si tu hijo te vio en una situación de debilidad, no le mientas o le hagas pensar otra cosa. Dile la verdad. Acércate humillado, pídele perdón al Señor frente a Él. Pídele perdón a Él. No debemos crear un ambiente de una aparente perfección que es falsa. Y lo único que va a hacer es dañar a aquellos que siguen. Pero hay una palabra importante en este versículo cuando dice, hermanos. Hay un impacto importante sobre lo que el apóstol está diciendo. La imitación, mis hermanos, se da en una relación íntima entre hermanos. Si usted va a una iglesia en la cual no tiene relación cercana con los hermanos, será muy difícil imitarlos. Si usted imita a las personas según lo que usted ve el domingo, será una muy mala imitación. Tendremos una copia incompleta. Se está perdiendo de la verdadera acción, porque la acción no está aquí en el domingo. La acción está de mañana en adelante y probablemente después que salgamos del servicio. El impacto verdadero de ejemplos piadosos solo pasa en relaciones cercanas. Pregúntale a un padre que se ha divorciado y se fue de su hogar con niños pequeños, si hay diferencia entre convivir con sus hijos en la casa o verlos una vez a la semana. Pregúntale. Te va a contestar con seguridad, si no, definitivamente es un muy mal padre. Pero te va a contestar del cielo a la tierra. Me encantaría estar con mis hijos en mi casa. Me gustaría levantarme y que mis hijos estén ahí. Hermano, así mismo es la relación de imitación, porque él reconoce que su rol en su casa ayuda a sus hijos. La imitación se da en una relación cercana. Si usted viene aquí, entra, no habla con nadie, se va a su casa, usted no está cumpliendo el mandato. Usted no tiene a nadie de cerca de usted. Usted no tiene a nadie a quien imitar. Usted no los conoce aquí. Claro, aquí todos parecemos iguales. Es cuando nos montamos en el carro y empezamos a enfrentar pruebas. Cuando vamos a nuestra casa. Tenemos que tener relaciones cercanas. A nosotros nos encanta en esta iglesia, en el discipulado que tenemos con otros hombres. Son hombres que están cerca de nuestra vida. Son hombres que saben las luchas que tenemos con nuestros pecados. Son hombres que nos han visto llorar por situaciones que tenemos, que no sabemos cómo resolver. Son hombres que nos han visto orando porque hay cosas complejas que no tenemos ni idea ni por dónde empezar. Eso es discipulado. Eso es una relación de imitación. Es necesario convivir para la imitación. Es necesario. Vamos a nuestro segundo punto. Los ciudadanos del cielo observan. El proceso de imitación, hermanos, comienza con la observación. Vemos ahí que dice en el texto, y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Esa palabra observen viene de la palabra en el griego, y la voy a mencionar porque está relacionada a unas palabras que conocemos. Es la palabra escopeo. Si usted analiza y puede escuchar el sonido, y ahora escucha la palabra microscopio, telescopio, hace como que sentido, porque se deriva de esa palabra. O sea que cuando nosotros leemos ahí, observen,
Para muchos de nosotros, especialmente las esposas, dirán de sus esposos, eso sí que no saben observar nada. Le digo que busque algo en la cartera y no encuentra nada. O nada más me pasa eso a mí. Tú no sabes mirar. No sé mirar. Pero vemos que esta palabra es una palabra bastante fuerte porque nos está diciendo, el significado que podemos entender es contemplar, examinar, inspeccionar. Estos son todos sinónimos de esta palabra. Examinar, inspeccionar, considerar, pensar al respecto del andar de estas personas a que estamos imitando. O sea, nosotros no imitamos sin antes que observar. Nosotros no imitamos a cualquiera porque venga a la iglesia. Nosotros no imitamos a uno solo porque es pastor. Nuestra responsabilidad es observar. Y es importante porque esta palabra observen también es un verbo presente y es imperativo. Lo que significa que no es que yo observé su conducta, su andar, que es la próxima palabra, peripateo, en el original, que dice a los que andan. Esa palabra, ¿verdad? Es el andar en manera, el caminar, es lo que significa, pero sabemos que en tema espiritual, en materia espiritual, es su estilo de vida, cómo vive, cómo se conduce en la vida. Nos está diciendo de manera presente, sed imitadores, y nos está diciendo que seamos ¿qué? Observadores de cómo andan. O sea que no es que no, él antes era un excelente cristiano y yo lo imito porque él antes era, no, es cómo se ve ahora. ¿Cómo se ve ahora? Y es un mandato, es un imperativo que tenemos que hacer. No podemos entregarnos a imitar a alguien sin haber que observado el andar cristiano. Fíjate que podríamos ver en Gálatas 6:1, cuando el apóstol Pablo le dice a los Gálatas, hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, y dice, mirándote a ti mismo, y a esa palabra mirándote, es la misma palabra que encontramos aquí, escopeo, no sea que tú también seas tentado. O sea que debemos hacer una investigación, debemos investigar, contemplar, examinar la vida de aquellos a quien estamos imitando. Pero el llamado es a observar cómo andan, cómo caminan en su vida espiritual. En realidad Pablo dice, miren a quienes andan, que se comportan a diario según el ejemplo de Cristo. El mandato que estamos recibiendo es imitar, pero no imitamos ciegamente, no imitamos a cualquiera, como he dicho, que diga que es cristiano, sino que tenemos este mandato a observar, a contemplar la vida de aquellos a quien vamos a imitar. Hebreos 13:7 nos habla sobre cómo, ¿verdad?, debemos observar. Nos dice, acuérdense de sus guías que les hablaron la palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta, fíjense lo que dice, y volvemos a encontrarnos ahí, y considerando el resultado de su conducta, imiten su fe. Volvemos a ver un mandato a la imitación. Pero la imitación habiendo ¿qué? Considerado su conducta, considerado su caminar en la vida cristiana. Aquí nos da claridad de cómo debemos imitar. ¿Qué imitamos? ¿Qué imitamos? Su caminar. Porque podría haber algunos que están imitando personalidad. A veces es triste, hermano, ver cómo hermanos tratan de imitar la personalidad de hermanos fieles. El problema no es el hermano que están imitando, el problema es quien lo imita. A veces hay personas imitando, hermano, la personalidad de otra persona. Dios no nos ha llamado a imitar la personalidad de otro. Ustedes saben que lo hermoso del pueblo de Dios es que todos somos diferentes, con personalidades diferentes, pero todos delante de Dios estamos vestidos de Cristo. Y cuando se ven todas nuestras diferencias, pero todos estamos vestidos de Cristo, glorificamos a nuestro Señor.
De hecho, nuestra personalidad se va escondiendo detrás del rostro de Cristo. Pero qué tristeza si tu personalidad se está escondiendo detrás del rostro de un hombre. El llamado no es imitar la personalidad de alguien. No debes por qué imitar eso. Estamos llamados a imitar tampoco las condiciones, el contexto de otros hombres. A veces hay personas que hasta como que se inventan el testimonio para que se parezca al de otro hermano. O ponen las cosas como que para que se vea todo. Así fue que el hermano o el ministro tal tuvo éxito, vamos a ponerlo igual. Dios te ha dado un contexto a ti, mi hermano. Dios te ha dado un contexto que es hermoso. Dios es soberano sobre todas las cosas. No hay que imitar nada de eso. Imita como Él camina para Cristo. Pero no tienes que imitar su personalidad. ¿Verdad? Tengamos cuidado, hermanos. ¿Qué es lo que estamos imitando? Cuando imitamos, miremos, observemos ese caminar espiritual, su caminar en la palabra de Dios, su caminar en cómo ama, en cómo aplica esa sabiduría, su caminar en cómo enfrenta el pecado, en cómo enfrenta las frustraciones. Cuando yo estoy con otros pastores, yo no le pregunto acerca de sus victorias, yo sé acerca de sus victorias porque eso me habla de cómo el Espíritu Santo protege a la iglesia y la cuida bien. Yo normalmente me encuentro y le pregunto, ¿cuáles son tus luchas? ¿Cómo las manejas? ¿Cómo estás? Quiero saber eso. Porque son cosas con las que yo también enfrento. Observemos no solo cómo proceden los domingos en el servicio de adoración, sino que observemos la semana entera. Tengamos relaciones cercanas, llamémonos unos a otros. Cuidemos los más maduros a los más jóvenes. Son relaciones de discipulado que se tienen que dar. Si te sientes solo en esta iglesia, lo cual creo que probablemente sean muy pocos, acércate. Busca hermanos maduros que puedan estar cerca de ti. Yo sé que no te van a desechar. Imitemos a aquellos que hemos considerado su caminar y hemos visto un buen fruto, como Jesús nos dijo, por sus frutos los conoceréis. Tengamos cuidado y alejémonos de la tentación de imitar a aquellos que justifican nuestros pecados y nuestras debilidades. Y voy a decir esto, y con cuidado porque sé que tengo un hermano que lo admira mucho, y yo también lo admiro mucho. Pero lo voy a decir porque creo que es muy importante, hermano. Yo he conocido hermanos cristianos que ahora probablemente tienen un vicio de fumar y de beber alcohol, porque empezaron diciendo, bueno, es que si mi hermano R.C. Sproul lo hace, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Y en cierta manera, tú dices, y no quiero deshonrar a mi hermano está en la presencia del Señor. Y que mucho aprendí con R.C. Sproul, no les puedo contar todas las bendiciones que derramó sobre mi vida y me lamenta tener que decir esto, pero de igual manera pasará conmigo, hermano. Hay debilidades, las cuales probablemente se dirán después. Que usted probablemente las verá. Bien, soy un pecador. Pero me entristece que hayan algunos que hayan tomado la situación, porque obviamente sabemos que nuestro hermano R.C. Sproul no era que se embriagaba, no era nada de eso. Un ejercicio de su libertad. Pero qué lamentable cuando tomamos algo y digo, yo quiero imitar esto, claro, pero la razón por la que estás imitándolo no es para parecerte a Cristo. La razón por la que estás imitándolo es porque quieres esconder tu pecado detrás de tu hermano. Y es triste que utilices un hermano como él y otros que son hermanos piadosos y utilices eso para esconder tu maldad. Estamos cuidadosos porque nuestro corazón es perverso y nos tramamos cosas muy peligrosas. Escoge tus ejemplos a imitar con mucho cuidado. Mira sus resultados. Como he dicho, te vas a convertir en aquellos que les has permitido influenciarte. Tengamos claro que vamos a ver diferentes hermanos.
que somos dignos de imitar en diferentes áreas de nuestra vida. Pero probablemente hay algunas en las que Dios sigue trabajando con nosotros, hermanos. A mí me encantaría decirle, wow, tengan los mismos hábitos alimenticios que yo. Pero ya ustedes me ven. Entonces, si usted quiere imitarme en cómo como y cómo me manejo, gracias a Dios, ¿verdad? No necesariamente porque esté así, necesariamente caigo en el pecado de la glotonería todo el tiempo, aunque a veces he caído. Pero no, probablemente en eso no me puedo imitar. Y estoy trabajando en eso y lucho con eso. Y digo, Señor, ayúdame. Va a haber áreas en las que probablemente no puede imitar a algunos hermanos, pero sí va a encontrar hermanos en diferentes áreas aquí que va a poder imitar. Dé gracias al Señor que esto no se trata de imitar a un solo hombre. Pablo dice, imítenme a mí, imiten a aquellos que son ejemplo como yo. Tenemos un cuerpo que mientras yo tengo unas debilidades, hay otros que le sobran en esas áreas. Ese es el cuerpo de Cristo, amado. Así que acordémonos de nuestros guías que les hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta imiten su fe. El ser humano siempre va a imitar. El problema que lo estás haciendo inconscientemente. El problema es que no observas cuando lo estás haciendo inconscientemente, hermano. Siempre el ser humano va a imitar. Si en este momento yo te preguntara y te dijeran, ¿a quiénes tú imitas? ¿Tienes algunos hermanos a quienes imitas en algunas áreas en particular y demás? Y tu contestación es, no, yo no estoy imitando a nadie. El problema no es que no estés imitando, yo sé que estás imitando. El problema es que no estás consciente al respecto. Y eso es un gran peligro. Estás imitando a cualquiera. Estás imitando porque eres humano. Me podrás decir lo que tú quieras, pero estás imitando. El problema es que no estás observando a quién estás imitando. Eso es peligroso. Eso es muy peligroso. Así que y eso nos lleva a nuestro tercer punto. Ya hemos visto, sean imitadores, ¿verdad? Imitamos, observamos y finalmente somos ejemplo. Ciudadanos del cielo somos ejemplo para nuestros hermanos. Filipenses habían sido testigos directos de la vida del apóstol Pablo. Los creyentes siempre han necesitado, hermanos, ejemplos de vidas piadosas que les sirvan de modelo. Dichos ejemplos deben comenzar con los pastores, con los diáconos de la iglesia. De hecho, aún Pablo le escribe a Timoteo y le dice en 1 Timoteo 4:12, no permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Los pastores, los diáconos, el liderazgo de la iglesia deben ser ejemplo a la grey de humildad, de servicio desinteresado, de disposición a sufrir, de devoción a Cristo y de crecimiento espiritual. Quienes enseñan, tienen que enseñar la palabra con precisión, como habla el apóstol Pablo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La correcta enseñanza debe estar respaldada por una vida recta. Mis hermanos, la predicación no termina aquí. Yo predico este sermón hoy y mi predicación continúa con mi vida. Si lo que yo predico aquí lo destruyo con mi conducta, no fue una predicación, fue un buen discurso. Y aún el Señor en su misericordia utilizará algunas cosas para que usted sea edificado. Pero la predicación no termina aquí. No se exponga a imitar a alguien que dice una cosa y hace otra. No haga eso, muy pronto será igual. Dice el hermano MacArthur, los líderes y maestros de nuestras iglesias tienen un llamado solemne y una responsabilidad particular de ser ejemplos dignos de imitar. Fin de la cita.
La realidad es, mi hermano, que no solo los pastores estamos llamados a ser ejemplo a nuestros hermanos. Porque podríamos terminar esto y decir, bueno, pues ya yo sé cuál es el llamado de los pastores y los diáconos, ellos tienen que ser nuestro ejemplo. No se queda ahí, hermano. Nosotros tenemos que ser ejemplo claro y convincente para toda la iglesia, más allá de toda duda, definitivamente. No se someta a un liderazgo que no da un ejemplo bíblico. Pero la realidad es, mi hermano, la realidad inevitable es que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes está llamado a influenciar a alguien más. Está llamado a discipular a alguien. Está llamado a ser esa persona a quien imitan. Seas quien seas, alguien te está mirando. Tus hijos en tu casa, tu esposa, el hermano que Dios recién lo ha salvado y está aprendiendo de ti cómo vivir la vida cristiana. Los hermanos aún que te admiran por tu conocimiento bíblico, o los jóvenes que admiran cómo te vistes, cómo hablas, aquellos que admiran tu perfil de Facebook o Instagram. Probablemente tienes muchos que te están imitando y no lo sabes. No estás consciente al respecto. Ahora te hago una pregunta. ¿Eres capaz de formalizar esa relación y decirle como dice Pablo, imítame a mí como yo imito a Cristo? ¿Eres capaz hoy de decirle a tu esposa, imítame a mí como yo imito a Cristo? ¿Será que termina ella viviendo una vida piadosa para Cristo si te imita a ti? ¿Será que tus hijos tendrán una vida piadosa para Dios si te imitan a ti? Todos tenemos un llamado a ser ejemplo para otros cristianos. Hermano, a veces pensamos, bueno, eso le toca a los pastores. Pero no, hermano. Tu ejemplo podrá ser más poderoso para alguno de los hermanos que todas las palabras que podamos depositar aquí. Usted sabe que tuve un tiempo, hemos estado reuniéndonos leyendo un libro con algunos de los hermanos. Y uno de los jóvenes solteros de nuestra iglesia, que está en los 20 y pico altos, casi en los 30 años. Por más que yo siempre le he hablado a mi hijo varón y a mi hija de mantenerse en abstinencia sexual hasta que se casen, hasta que Dios traiga a esa persona para sus vidas. Son temas que hablamos con ellos consistentemente, que lo han escuchado en clase, que lo han escuchado otros hermanos. Pero me acuerdo en una reunión, porque estrechando la relación entre hermanos, imitando los unos a otros, creciendo los unos a los otros, hablamos del tema de la abstinencia hasta el matrimonio. Y este joven que se ha guardado para su esposa dio testimonio de cómo por 20 y pico, 29, 30 años se ha guardado para su futura esposa. Y mi hijo estaba ahí escuchando. Todas las palabras que yo pueda compartir fueron excelentes y son buenas y son necesarias. Pero yo sé que el testimonio de otro igual que él le quedó en su mente y en su corazón. Es un ejemplo palpable, hermano. Uno de los que está sentado al lado tuyo, a lo mejor hay cosas que tú has hecho, que a lo mejor lo hiciste inconscientemente y te está imitando, hermano. Tu vida lo inspira, tu vida lo motiva a seguir a Cristo. Gloria sea al Señor. Eso no nos debe traer orgullo, eso debe darle gloria a nuestro Señor, porque sabemos que al final en nuestras fuerzas no somos capaces. Pero te invito a que tengas cuidado con tu vida, cómo te conduces. Te invito a que seas cuidadoso con tus libertades y no seas piedra de tropiezo para uno de sus pequeñitos. Probablemente nos desbordemos aquí predicando buena teología, pero a lo mejor viene una hermana que no sabe a lo mejor tanto de teología y le da un testimonio a otra y todo lo que nosotros hemos predicado por un año en 5 minutos
Esa hermana lo entiende. Hermano, esto no se trata de nosotros. Es la obra del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. No tomemos esto liviano y pensemos, es un trabajo. El ser ejemplo es un trabajo para los pastores y los diáconos. No, mi hermano. Es para todos. Hay algunos que son detenidos y no se atreverían a hacer esa pregunta o no se atreverían a hacer esa aseveración, imítame a mí como yo imito a Cristo. Hay algunos que son detenidos porque desean seguir viviendo en su pecado y por eso no pueden decir imítame. Amas más tu pecado que a Cristo. Este es el que le dice al hijo, no bebas alcohol, pero está todos los días bebiendo alcohol. Este es el que le dice a su hijo, no seas ocioso, pero es el que es ocioso. No hagas lo que yo hago. Mano, eso da vergüenza. Examina tu fe, hermano, examina tu fe. Primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Hay otros que detienen las relaciones y no quisieran que nadie los imitara porque tienen miedo a quedar mal. Entonces no has entendido el mensaje. Las personas dignas de imitar no pretenden ser perfectas. Pablo sabía que él estaba lejos de la perfección. Ninguno de nosotros estamos completamente libres de pecado. Todos nos encontramos en el proceso de ser transformados a la imagen de aquel que nos creó. Ser digno de imitar tiene que ver simplemente con vivir, caminar cada día buscando reflejar la gloria de Dios en el día a día, aun cuando fallamos. Aun cuando fallamos. Si aquí hay alguien que no ha entregado su vida al Señor, que no se ha negado a sí mismo, que no se ha arrepentido de sus pecados, que se ha negado a sí mismo, que ha tomado su cruz, la causa de Cristo, por tal no lo está siguiendo. Has probablemente entendido algunas cosas de este mensaje. Y si Dios te ha dado esa misericordia, no las rechaces. Porque déjame decirte algo. Tú pensarás, bueno, allá ellos se enredan con ese tema los cristianos de imitar a alguien. Yo no tengo que imitar a nadie. Es mentira. Estás imitando a alguien. Estás imitando al rey de este siglo, a Satanás. Cada día te pareces más a él. Y tu destino será con él. Hoy te invito a que te arrepientas de tu vida de pecado. Que vengas a los pies de Cristo, que vengas sin consuelo diciéndole, perdóname Señor, contra ti he pecado. Ya me di cuenta que mi original no sirve. Quiero ser como tú, Señor. Te quiero seguir, quiero entregarte mi vida a ti. No endurezcas tu corazón. Mira a Cristo, el autor y consumador de la fe. Hermano que acompañas en este día, ¿a quién estás imitando? Esas son las personas a las que deberías imitar. ¿Has observado sus vidas si se parecen a Cristo? ¿Tu vida es una que se puede imitar? Puedes mirar a los ojos a tus hijos, a tus esposas, a tus compañeros, a los nuevos creyentes y decirles, sígueme a mí como yo sigo a Cristo. Si no puedes decir esto con una clara conciencia, probablemente estás imitando a personas equivocadas. Probablemente no estás siguiendo a Cristo. Pablo lo dijo y el Espíritu Santo no hubiese permitido que escribiera algo que fuera deshonroso al Señor, como dije hace un rato. Imítame a mí. Pero también imita a Timoteo, también imiten a Epafrodito, imita a todos tus hermanos que caminan como nosotros. Tenemos un llamado de imitar, observar y ser un ejemplo para otros que se conduzcan a Cristo. Ten un caminar digno, que pueda ser un buen ejemplo para aquellos que te están siguiendo. Como dije, hay de aquel que es tropiezo para alguno de los pequeñitos del Señor.
Hace un tiempo que tuvimos bautismos en esta iglesia, una hermana que su esposo estaba preocupado porque no tenía un entendimiento claro de la Trinidad. Y su esposo compartió palabras, escuchó muchas predicaciones a través del tiempo. Y en el día de los bautismos, una hermana que Dios ha hecho una obra en su vida reciente, estaba bautizándose. Y de hecho fue en esa última semana, fue que me confirmó que se iba a bautizar porque se había bautizado en otra iglesia. Estaba dudosa si realmente era creyente cuando se bautizó o no, lo cual, por los problemas de conciencia, decidió bautizarse y era lo correcto. Fue de último momento. Y esta otra hermana estaba escuchando los testimonios. De hecho, me cuenta el esposo, un poco dormida en algunos de ellos. Pero en ese último testimonio, que probablemente nunca iba a estar ahí, esta hermana, a través de leer su testimonio, la hermana que estaba escuchando, le dijo a su esposo: ya entendí que Jesucristo es Dios. Así es el Señor, hermanos. Y esa hermana probablemente ni sabía ni se imaginaba de esto. O probablemente ya se enteró de esto. Lo que quiero decir es, hermano, hay gente mirando. Hay otros hermanitos que están mirando. Condúcete de una manera que honre a tu Señor. Oramos. Padre, nos acercamos a ti reconociendo, Señor, cuán grande tú eres, cuán bueno tú eres, Señor. Que nos das tu palabra y nos animas y nos exhortas hoy, Padre, a ser imitadores de tu Hijo amado Jesucristo, de imitar a aquellos que imitan a tu Hijo, Señor. Señor, ayúdanos a ser buenos imitadores, Padre. Líbranos del pecado de buscar ser aquel hombre, aquella mujer que éramos, Señor. Líbranos de tratar de ser originales cuando nuestro llamado es imitar a nuestro Señor. Ayúdanos a estar cerca de tus escrituras, Padre, para observar a aquellos que imitamos, Señor. No queremos deshonrarte siguiendo a falsos maestros, Señor. Siguiendo a aquellos que hablan tu verdad, pero la desmienten con sus acciones, Señor. Permite que podamos observar la vida de aquellos a quienes seguimos, Señor. Permítenos también, Señor, ser aquellos a quienes imiten. Que podamos con conciencia clara decirle a aquellos que están a nuestro alrededor, Señor, y necesitan crecer en la fe, podamos decirle: imítame a mí, sígueme a mí como yo sigo a Cristo. Ayúdanos a luchar con nuestros pecados cada día, nuestros pensamientos que nos detienen en esto, Señor. Hay muchos a nuestro alrededor que necesitan nuestras palabras, nuestro discipulado, Señor, que necesitan, Padre, nuestro consuelo. Ayúdanos, Padre, te lo rogamos. Te rogamos que esta palabra sea verdad, que pueda quedarse con nosotros en nuestras mentes y en nuestros corazones y estemos dispuestos a vivirla. No seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Glorificado sea tu nombre en Cristo. Amén.